Buenos días, mi nombre es Adrián Franco del grado 1003 y les voy a exponer sobre las dimensiones de la persona. Con dimensiones del ser humano hacemos referencia a cómo se dan las potencialidades del ser humano, las cuales están relacionadas con que se dé un correcto desarrollo tanto individual como colectivo de aspectos como el bienestar y el crecimiento personal. Los humanos somos seres de naturaleza biopsicosocial, lo cual quiere decir que somos animales que precisamos de interacciones con los demás y tenemos conciencia de nuestras habilidades, pensamientos, reflexiones y en esencia de nuestra propia existencia. Entre las dimensiones del ser persona encontramos dimensión corporeidad. La corporeidad es la integración permanente de múltiples factores que constituyen una única identidad. La corporeidad humana es una construcción permanente en tres niveles: biológico, psicológico y social. Esta construcción biopsicosocial, siguiendo a Gómez, está compuesta por significados imaginarios de la vida cotidiana que se ven modificados como son los afectos y los vínculos, las emociones, el gozo y el dolor, los impactos sensibles, la apariencia física, estética, la libertad o no de vivir en plenitud, basándose siempre en diferencias, identificaciones con los otros. En otras palabras, la corporeidad es la vivencia del hacer, sentir, pensar y querer. Para el autor, el ser humano es y vive solo a través de su corporeidad. Este concepto implica integralidad, porque ese ser humano que siente, piensa y hace cosas también se relaciona con otros y con el mundo que lo rodea. Y a partir de esas relaciones construye un mundo de significados que dan sentido a su vida. La corporeidad es la complejidad humana, es cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo trascendente, cuerpo cultural, cuerpo magnífico y cuerpo inconsciente. Estos 7 cuerpos que nos hacen humanos y que nos diferencian de las otras criaturas viventes. La dimensión comunicativa se puede definir como el estudio de la conducta humana e interacción. No puede dudarse que la comunicación es una forma privilegiada de la interacción humana. La dimensión comunicativa se conoce como el conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten encontrar sentido y significado de sí mismo y representarlos a través del lenguaje para interactuar con los demás. La comunicación es uno de los procesos más importantes de la interacción social. El ser humano es un ser social porque se relaciona con los demás comunicando pensamientos y emociones. Quien se desarrolla en su dimensión comunicativa es capaz de interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido crítico. Dimensión interioridad. Es la dimensión interna e inmaterial de la persona, donde no cuenta la riqueza ni la pobreza, donde solo cuentan nuestras capacidades innatas como ser. La interioridad es la capacidad de reconocerse desde dentro y relacionarse desde lo auténtico y lo profundo para encontrar un equilibrio personal. Cuando hablamos de interioridad hacemos referencia a la dimensión más profunda del ser humano. Es la que se da sentido a su vida y que habita en toda persona, independientemente de sus creencias, culturas o situación social o personal. Es la base de todo recorrido espiritual. La interioridad nos permite juzgar nuestros actos. Dimensión de afrontamiento. El afrontamiento es un proceso mediante el cual la persona hace frente a las tensiones, soluciona problemas y toma decisiones. El proceso tiene dos componentes. El componente cognitivo incluye el pensamiento y el aprendizaje necesario para identificar la fuente responsable de la tensión. Y el componente no cognitivo son automáticos y se centran en aliviar las molestias. La dimensión del afrontamiento se considera como disposición generales que llevan al individuo a pensar y actuar de forma más o menos estable ante diferentes situaciones estresantes. El ser humano por naturaleza tiene la capacidad para enfrentarse a dificultades en esta vida. Esta dimensión se basa en eso, en afrontar los obstáculos y tratar de superarlos. Dimensión de libertad. Es la capacidad que tiene el ser de tomar decisiones y responder por esto, siendo positivas o negativas. Se asume con responsabilidad y respeto, y se puede definir como la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción según su inteligencia y voluntad. Es una facultad valiosa del ser humano que le permite actuar según sus propias decisiones, sin estar obligados a nada. Además, es una de las características que lo distinguen de los demás seres vivos. Hay 3 dimensiones de la libertad: franqueza, igualdad y responsabilidad. Dimensión de la trascendencia. Lo trascendente es una acción personal que lleva al hombre a crear conciencia, a aplicar normas sanas de convivencia con el prójimo, con la naturaleza y consigo mismo, con el fin de agradar al ser superior. Está íntimamente relacionado con el sentido de la vida con base de un sistema de valores. Se orienta al desarrollo de las potencialidades y de la búsqueda de la felicidad, así como el amor por los demás, la admiración por la belleza y la promoción de la esperanza.
de tal modo que el ser humano sea artífice de su propia historia y de su realización personal con profundo sentido de trascendencia. En el ser humano la dimensión trascendental empieza a gestarse desde los primeros momentos del niño o de la niña, cuando empieza a autorreconocerse como para posteriormente reconocer a los demás como legítimos otros, cuando empieza a sentirse parte importante en su núcleo familiar para más tarde ser un ciudadano participativo y solidario, cuando empieza el ejercicio colaborativo en la escuela para luego ser un ciudadano investido de la capacidad de ser solidario con los congéneres. Dimensión, el compromiso. La vitalidad del ser personal se manifiesta en su acción, una acción comprometida. Este compromiso da un nuevo sentido y madurez al ser integral del hombre. El compromiso del ser personal exige que uno se done y entregue en una acción real para posibilitar al otro en una nueva expectativa que transforme la realidad común.